Y entrando en materia, pues ya se encuentra con nosotros Jesús Escobar, que bueno, ya lo vemos más en el encuadre, eso es. Pues parece también que está en Chiapas, no sé, Alberto, parece hay neblina o no sé qué es lo que hay ahí, son efectos especiales, ya desapareció. ¿Para qué le dices que anda en Chiapas? Se enojó, ya ves. O se asustó, no sé, quién sabe No, qué. yo creo que se asustó, sí. No, sí, sí. Es que, bueno, la producción está desde las montañas de artículo 123, número 90, mi querido Jesús Escobar Tobar. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Alberto, Ernesto? No, hombre, para nada me espantaría. Chiapas es un lugar hermoso a pesar de todos los pesares, a pesar de toda la corrupción, a pesar del crimen organizado, a pesar de todo lo que estás reporteando, como siempre, mi querido Ernesto, Alberto, de manera enfática, de manera creíble, de manera contundente. Chiapas me parece uno de esos lugares que de verdad los mexicanos tendríamos que sentirnos orgullosos por su historia, por su cultura, por su gastronomía. ¿Qué les voy a decir a ustedes? O sea, ¿qué les puedo decir a ustedes en torno a ello? Lamentablemente también creo que Chiapas, como otras entidades, el caso de Guerrero en general, en nuestro país, como otras partes del mundo, es víctima de esta profunda desigualdad, ¿no? Una desigualdad que genera la pobreza, que genera precisamente que haya millones y millones de personas que diariamente pasan hambre, que todo se concentre en pocas manos. Estaba leyendo mientras escuchaba un dato que de verdad me llamó mucho la atención, y es que de 1800 hasta 2016, la producción mundial per cápita aumentó 1.234%, es decir, aumentó más de lo que aumentó en proporción la población, pero hay 2.300 millones de personas que pasan hambre diariamente y 6 millones que mueren todos los años por no tener que comer. Aquí el punto es que la mayoría de la ganancia de la producción se queda en pocas manos, y ahí es donde te topas con esta serie de caciques, tanto económicos como políticos, que son los que generan precisamente que haya más pobreza, que haya más desigualdad. Y lo vemos en el trato que se le da a las comunidades originarias, ¿no? El clasismo, el racismo, en fin, una situación nada fácil. Y ahorita poniendo mucha atención a este reportaje que presentaban, pues nos viene a la mente lo que ya desde hace varios días había alertado el ZLN, ¿no? Los problemas internos que hay en Chiapas. Y la gran pregunta es, ¿el gobierno? ¿En dónde están las autoridades, no? ¿Qué están haciendo las autoridades o qué están dejando de hacer las autoridades? Tú lo decías muy bien, mi querido Alberto. Hace mucho que no conocemos un gobierno, en este caso concreto de Chiapas, que ha actuado de manera correcta, que haya actuado por lo menos basado en los intereses de la población, ¿no? Gobernadores han ido, venido de todos los tratos, de todos los partidos, y sin embargo solamente se han enriquecido, solamente han utilizado la entidad para sus propios fines o para brincar al gabinete, ¿no? Entonces, pues es un panorama nada sencillo, ¿no? Sí, Jesús Escobar, me quedo, ahorita que hablábamos, Alberto, con Nájar, con Isaín Mandujano, allá hasta Chiapas, y esta es una pregunta que pues seguimos sin hallar una respuesta adecuada y que tiene que ver con la posición o acción del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a lo que sucede en el estado de Chiapas. Como sabes, también ya lo hemos insistido con él en la mañanera, y simple y llanamente hay una reticencia por parte del jefe del Ejecutivo Federal. Desde tu punto de vista, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué toma esta actitud? ¿Por qué el abandono del presidente Andrés Manuel López Obrador a municipios pues en una condición de zozobra, en donde insiste en defender la posición del gobernador Rutilio Escandón y no lo que estamos presentando audiovisualmente? Así, pues más pruebas no podemos presentar ya, pues, y no vemos que haya una reacción humanitaria por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es tu valoración? ¿Qué sucede ahí, Jesús? Mira, uno podría pensar en dos escenarios, mi querido Ernesto, ¿no? El primero, supongamos que hay un desconocimiento total del presidente de la República, de lo que está pasando en Chiapas, que no sería justificado ni mucho menos, ¿eh? Porque para eso tiene un secretario de Gobernación que tendría que estar pendiente de los problemas internos del país y de conocer a ciencia cierta y a fondo lo que está pasando en cada una de las entidades y ver la manera de resolverlo, respetando, sí, si queremos ponernos en un plan
muy purista, la cuestión del federalismo y todo ello con el gobernador en turno. Esa sería una de las ópticas. La segunda es el interés político. A final de cuentas, nadie puede decirnos que Rutilio Escandón no pertenece a este grupo cercano al propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo hemos comentado en otras ocasiones, a este grupo en donde está presente también el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto, en donde juega un papel importante lo que pasa en Tabasco, lo que pasa en Chiapas, lo que pasa incluso ahora en el estado de Guerrero con Evelyn Salgado en el papel de gobernadora, pero Félix Salgado como su principal asesor, y otro tipo de entidades, incluso en el mismo caso de Oaxaca, en donde Alejandro Murat, pues de plano, tiene las siglas priistas, pero está completamente de este lado de Morena. Entonces, forman parte de este núcleo, de este grupo, ahí en el sureste mexicano, en donde se están cuidando unos a los otros, tristemente. Yo no puedo entender tampoco que haya una resistencia por parte del gobierno central a indagar qué está pasando allá en Chiapas, a llegar a Chiapas, en pocas palabras, a poner orden en la administración de Rutilio Escandón. Insisto, y entiendo los argumentos que me pueden dar del respeto a la separación de poderes y demás, pero cuando tú te das cuenta que hay un gobernador que no está cumpliendo sus tareas, que no está cumpliendo sus funciones, en pocas palabras, que se le está quemando el Estado, porque ustedes han estado ahí, saben perfectamente el tono, el clima que se vive en Chiapas, cuando hablamos ya nuevamente de poblaciones que están armadas, cuando hablamos nuevamente de población civil que se levanta en contra de autoridades financiadas y apoyadas por el crimen organizado, estamos hablando de un desgobierno y por lo tanto es momento de que el gobierno federal se involucre directamente en entender lo que está pasando y en poner orden en lo que está pasando en Chiapas. Yo quisiera pensar, insisto, en esta primera vertiente que hay un desconocimiento, pero eso no lo justificaría. Me inclino más al tema precisamente de estas relaciones políticas que hay en este círculo del sureste mexicano, en donde está, reitero, Adán Augusto, el propio Rutilio Escandón, en donde está la gente también de Oaxaca y donde está la gente de Guerrero. Gente que pertenece al grupo del presidente, pero que simple y llanamente no están dando los resultados que uno estaría esperando de cada uno de ellos. Sí, porque el sureste es una área muy sensible para el presidente López Obrador, inclusive forma parte importantísima de su proyecto de administración pública, el proyecto de la Cuarta Transformación, con la tesis, y eso sí es innegable, es cierta, de que el sureste mexicano fue abandonado históricamente, no hay la inversión de recursos como se ha planteado ahora mismo en este gobierno. Aquí el tema no es la buena voluntad, sino los operadores y la decisión del presidente, que es algo que yo tengo, ni modo, pues la impresión cada vez más cierta, de que la decisión del presidente de escuchar en lo que tiene que ver con esa parte del país solamente a unos cuantos. Y entre esos cuantos, pues se encuentra, si tú quieres, tal vez a Rutilio Escandón lo puede tener en segundo plano, si nos apuramos un poco, Jesús. Pero Adán Augusto, claro, es el secretario de Gobernación, es el mejor amigo del presidente López Obrador, es una relación personal muy, muy cercana de hace muchísimo tiempo. Y pues yo no digo nada más que la pura realidad. La realidad es que Adán Augusto es familiar de Rutilio Escandón, son cuñados. O sea, ese tipo de circunstancias de pronto sí pesan y muchísimo, sobre todo en ciertas élites de políticos, no necesariamente vinculadas con la derecha, porque hay élites ahí en todas partes. Claro. Sería muy lamentable, ¿no, Jesús, que esta relación familiar pudiera influir ahí en este tema? Pues está influyendo, mi querido Alberto. Al final de cuentas está influyendo, porque si algo ha dejado, al menos lo que nos había dejado ver hasta el momento el señor Adán Augusto como secretario de Gobernación, es que era un secretario de Gobernación muy activo, que andaba operando en los diversos estados. Fue a Tamaulipas, fue precisamente a Guerrero, fue a Tabasco, ha ido a diferentes puntos, incluso a Sinaloa, en donde ha estado manteniendo una relación cercana con los mandatarios y mandatarias. Entonces, ¿por qué la excepción en Chiapas? ¿Por qué la excepción de pararte en Chiapas a hablar con Rutilio Escandón? Pesa el hecho de esa cercanía, por supuesto que está pesando. Si no quisieran o no quieren que uno piense de esa manera, pues entonces ya hubieran actuado, ya hubieran operado de otra forma. Por eso mencionamos al principio, puede ser que nos digan que el presidente desconoce, pero ¿quién entonces le pasa la información al presidente y por qué el presidente está únicamente escuchando a un lado de la historia cuando están los ejemplos palpables, cuando están las imágenes claras y precisas de lo que está pasando en Chiapas? Es decir, no es una cuestión de interpretación, no es una cuestión de simpatías o antipatías, es algo que está pasando en este momento.
Es una situación donde hay comunidades y hay personas que no pueden regresar a sus casas porque los reciben a balazos, o hay personas que no pueden estar en una comunidad. ¿Por qué? Porque los están agrediendo de la otra. Hay un desgobierno en esas zonas. Es decir, el gobernador que está en la actualidad no está respondiendo, no está cumpliendo con su trabajo, y el secretario de Gobernación tendría que ser la primera instancia de acercarse y de ver qué es lo que está sucediendo y operar para que haya una solución de fondo. Pero aún así, reitero, el presidente no podría hacerse de oídos sordos cuando está la información, cuando se está dando a conocer y cuando está simple y llanamente a la vista de todos. ¿Cuánto pesa? Para mí me queda claro que está pesando mucho. Está pesando en la forma en cómo están operando el problema de Chiapas, que es solamente escuchar a una de las partes y no profundizar en esta región. Nos han dicho que el sureste es una de las principales, de las prioridades, ¿no? Bien dicho, del gobierno federal. Pues hasta el momento hay que ir más allá del Tren Maya. Hay que ir a ver qué pasa con las comunidades, hay que ir a ver qué pasa con los alcaldes, hay que ir a ver qué pasa con este gobernador, porque de otra manera, pues se queda solamente en el discurso, ¿no? Sí, y este gobernador Rutilio Escandón, cuñado de Adán Augusto, del secretario de Gobernación, pues hay una historia ahí tremenda, también Alberto, Jesús, porque no hay que olvidar que Rutilio Escandón también fue presidente del Poder Judicial ahí en el estado de Chiapas y fue puesto por Manuel Velasco Coello, que era gobernador en ese entonces y que de ahí pues le abrió la puerta para que fuera candidato a la gobernatura para suceder a Manuel Velasco Coello. Por eso, cuando Adán Augusto tomó posesión en la Secretaría de Gobernación, pues el primer senador que fue a felicitarlo fue Manuel Velasco Coello. Así que, pues es toda una red de componendas en donde lamentablemente Jesús, pues parece que el presidente también está muy, muy involucrado y que forma parte de esta red. No puedo decir que en el caso del presidente, porque no lo ubico ahí en red de mafias o de complicidades, sino que una cosa es la valoración que nosotros tenemos con base a los trabajos periodísticos sobre estos funcionarios, Rutilio Escandón, pues la esposa de Rutilio Escandón, que es la hermana del secretario de Gobernación, Rosalinda, que también ocupa un cargo público no menor y que tiene que ver con finanzas y recursos, pues es un tema que se hace cada vez más escabroso, particularmente en Jesús, porque sí consideramos que en el estado de Chiapas, ya en la condición en la que llegó, pues podríamos ya colocarlo como un estado fallido. No sé cuál es tu valoración sobre este punto. Y la gran pregunta también, mi querido Ernesto, es qué tanto en realidad con la llegada de Rutilio Escandón se dio un cambio de gobierno, se dio un cambio de paradigma, se dio un cambio de No, forma de hacer las cosas, ¿no? No ha habido ninguna. O no, sea, no, no. a raíz precisamente lo que estás planteando. Si tienes un vínculo con los Velasco, que todos sabemos perfectamente cómo fue el gobierno de Manuel Velasco, cómo llegó ahí Manuel Velasco, los antecedentes de las familiares de Manuel Velasco en Chiapas, y perteneces a ese mismo grupo, te vas a comportar exactamente igual, de una manera caciquil, de una manera en donde las prioridades no son precisamente erradicar la pobreza, no son lograr un piso parejo, no son lograr un desarrollo sustentable, no es precisamente poner orden en la disputa por el territorio, es simple y llanamente seguir saqueando al Estado, porque a mí eso es lo que me impresiona de verdad, la capacidad que tienen de repente los estados en México para aguantar a tanto ratero al frente de los mismos, que se dedica a saquearlos durante muchos años, a enriquecerse junto con las familias que los ponen ahí, a los famosos caciques políticos, y sin embargo los estados siguen produciendo de una u otra manera, siguen siendo un verdadero botín para estos caciques. A mí me queda claro que en este momento, cuando hablamos de poblaciones que están armadas, cuando la población civil se arma para defenderse del crimen organizado, cuando vivimos un momento de inestabilidad tal que ya hay gente, reitero, que no puede llegar a su casa, que son desplazados, que hay gente que está teniendo problemas en el acceso en materia de salud, materia de vivienda, materia de educación, cuando no hay una autoridad que ponga un orden,
efectivamente, estamos hablando de un desgobierno y estamos hablando de un gobierno fallido. Estamos hablando de un gobernador que simplemente no está cumpliendo con sus funciones. Cuando te hablan, por ejemplo, de que en Tamaulipas hay un gobierno fallido, hay un gobernador vinculado o señalado de tener vínculos con el crimen organizado, de tener patrocinio por parte de los cárteles de la droga, de formar parte de la economía criminal. ¿Qué pasa con Rutilio Escandón? ¿Cuál es la diferencia en el caso de Rutilio Escandón cuando han permitido que permee la presencia del narcotráfico, que han permitido que permee la corrupción en la aplicación del gobierno, en la operación del gobierno, y cuando simple y llanamente la población se está armando? Entonces, yo coincido contigo, a mí me parece que hay un gobierno fallido en el estado de Chiapas, y es ahí donde urge más, todavía, valgan las dos palabras, urge que el gobierno federal se involucre. Y entiendo, el presidente de la República en sus conferencias se refiere a que son conflictos entre comunidades, si no mal recuerdo, es el término que ha dado. Bueno, eso me deja claro que hay un desconocimiento total, o sea, hay un verdadero desconocimiento porque el presidente de la República no ha entendido o no ha dimensionado el problema en el que se está viviendo en Chiapas. Me queda clarísimo. ¿Por qué no lo ha dimensionado? O insisto, o le han dado mal la información, no se la han pasado correctamente, y ahí la responsabilidad directa es del secretario de Gobernación, o el presidente está comprando solo la versión de la gente cercana a él, que ojo, no sería raro, también Andrés Manuel es donde se equivoca en ese sentido. Muchas veces él escucha más, no que escuche más, sino que le cree más a esas personas que están cercanas, y es lógico, tú te rodeas de gente de tu confianza y es a la gente que escuchas, pero cuando de repente esa realidad ya brota, pues llegó el momento entonces de empezar a cuestionar lo que te está diciendo tu gente de confianza. Sí, es que el tema es salirse de ese espacio de gente de confianza. Y es un rasgo de algunos de los líderes tradicionales de la izquierda, al menos la histórica, de la historia reciente de México. El ingeniero Cárdenas también tenía esa misma costumbre. Él no veía más que por los ojos de unos cuantos y no lo podía sacar de lo que le decían y lo que él pensaba. Era bastante necio en ese aspecto el ingeniero Cárdenas. Y Andrés Manuel también tiene este problema. Y es importante que sea así, puesto que es el presidente de la República y porque es uno de los personajes políticos más perseguidos en la historia reciente de México. Todo el Estado mexicano, desde hace por lo menos 20 años, un poco más si me apuran, ha estado tratando de investigar y sacarle algo a López Obrador. Todo el Estado, me refiero a agencias de espionaje, policías, políticos, empresarios, organizaciones civiles, vaya usted a saber. Y es natural la desconfianza que tenga el presidente, pero aquí, en este caso, creo que es importante también que entienda, y yo creo que sí lo entiende el presidente, no sé qué piensan ustedes, que no necesariamente el punto de vista de algunas personas es él que tiene que incluir, o es el verdadero, o es el real. Y yo creo que tiene que también hacer una especie de filtro y mirar un poco lo que puede representar la telaraña que se puede haber construido, no digo que exista, pero que se puede haber construido en el tema del sureste de México y particularmente en Chiapas, porque hablamos del secretario de Gobernación, que antes era gobernador de Tabasco, pero antes estaba Rosalinda López Hernández, que es la hermana del secretario de Gobernación, que es la esposa de Rutilio Escandón, el gobernador de Chiapas. Rutilio Escandón, que forma parte de una de las familias caciques que han gobernado ese estado, y seguramente el presidente sabe que los últimos gobernadores desde antes, no sé, tú debes saber mejor la historia, Ernesto, pero hace décadas y décadas, me atrevo a decir muchísimas décadas, que el Estado se lo reparten los gobiernos unas cuantas familias de caciques. Y ese es un problema y esa es una realidad que existe en esa entidad. Por eso mi sorpresa y mi insistencia en preguntar, y también la que platicábamos ayer, bueno, ¿cómo y quién le informa al presidente? Y está el elemento del ejército. En fin, no sé, y si le queremos sumar aquí un elemento, además, que preguntaba en el chat hace rato, pues el EZLN ya lanzó una advertencia de que la paciencia se le está agotando. Y lo que vemos todos los días es un cóctel muy, muy explosivo. Jesús, ¿cómo lo ves? Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, para mí, por ejemplo, no es justificado, vuelvo a lo mismo, uno entiende el papel de un líder. Un líder tiene un grupo cercano, seleccionas a tu personal, la gente te entera confianza, le entregas una libertad de trabajo para que puedan operar,
y ellos te tienen que informar lo que está sucediendo. Pero también es parte de tu responsabilidad cuando estás al frente de un área chica, grande, un país, saber lo que está pasando, leer más allá de lo que te están diciendo, empezar a cuestionar si las cosas están funcionando adecuadamente o no están funcionando adecuadamente. Nadie duda de que haya gente honesta, gente comprometida en el círculo cercano del presidente de la República, pero también hay otros intereses y lamentablemente el poder muchas veces cambia también a las personas o defiende los intereses que tú crees que son los correctos. Entonces, a mí me parece que ese es el punto clave ya en este momento cuando hablamos de Chiapas. La salida del presidente, ese círculo cercano, que el presidente vaya más allá de lo que le puede decir el ejército, de lo que le puede decir su secretario de gobernación, y que él mismo incluso vaya a Chiapas a cotejarlo. El presidente ha sido un hombre que ha forjado su carrera en ese tipo de recorridos, en ese tipo de cercanía con la gente, en palpar el pulso de las poblaciones incluso más afectadas, más vulnerables, marginadas. Me parece que lo correcto, lo indicado sería que el presidente de la República por sí mismo fuera a Chiapas y conociera la realidad de lo que está pasando en Chiapas. Los puntos difíciles, los puntos complicados están perfectamente, pero perfectamente ubicados. El presidente podría aparecer, podría ir y saber qué está sucediendo realmente, porque me queda claro que después de ver estas imágenes, después de escuchar estas denuncias, pues las autoridades locales están completamente rebasadas. Las autoridades locales ni siquiera tienen el interés de solucionar estos problemas, y si el presidente de la República no brinca el discurso que le está lanzando tanto el secretario de Gobernación como el ejército, me parece que las cosas se van a complicar y entonces sí, el problema va a estallar de otra manera, en donde nos vamos a arrepentir absolutamente todos como país, cuando ya hay varias alertas de que si no se pone si no hay una solución, la cosa se puede poner muy, pero muy negra, ¿no? Esa es la realidad, muy complicada, y entonces sí veremos cómo lo manejas cuando se te estuvo advirtiendo desde antes. Si no hay solución, habrá revolución. Algo así dice la consigna, mi querido Jesús Escobar. Jesús, pues pasando al siguiente tema, que ya nos clavamos en pero tenemos otros temas que queremos abordar, y el otro es, pues, finalmente detuvieron a Emilio Lozoya. Santa María, Madre de Dios, finalmente se logró un milagro que estábamos pidiendo desde hace, pues, por lo menos año y medio. Pero Jesús, ¿cuál es tu valoración de esta detención a Emilio Lozoya? ¿Consideras que esta detención, pues sí va a tener, va a ser una presión fuertísima a varios de los implicados en el caso Odebrecht y no sé cuántos casos más que se estén trabajando con Emilio Lozoya? Porque no veo a un funcionario que nació entre algodones, pues, aguantar una prisión preventiva ahí. Creo que es bastante difícil. ¿Qué implicaciones crees que pueda traer la detención de Emilio Lozoya? Pues mira, lo decía muy bien Jesús Lemus, ¿no? La cárcel dobla a cualquiera. Imagínate ahora a un personaje efectivamente que nació en cuna de oro, que toda su vida ha crecido, se ha desarrollado cercano al poder, cercano precisamente a las dádivas, a las relaciones públicas, a los grandes viajes, a los grandes hoteles, a los grandes restaurantes. De repente, y lo digo con todo el respeto, de repente desayunar huevo con atole, ¿no? Por ejemplo. O de repente ya no te dan vino, te dan un té de manzanilla sin azúcar, por ejemplo. Son detalles que a lo mejor pueden parecer superficiales, pero para ese tipo de personajes, toparse con esa realidad que viven millones de mexicanas y de mexicanos, y muchos de ellos están en la cárcel inocentes, porque lamentablemente en México se criminaliza la pobreza, es un golpe directo a su ego, es un golpe directo a su estatus, es un golpe directo a su estabilidad mental, y entonces va a tener que preguntarse Lozoya qué tanto vale la pena seguir defendiendo, como lo ha hecho de una u otra manera, a aquellos que lo pusieron en esa situación, porque hoy por hoy Emilio Lozoya no ha aportado absolutamente nada que ayude a resolver los casos de corrupción que fueron denunciados del sexenio pasado, particularmente este de Odebrecht, que efectivamente hay otros más, porque no olvidemos algo, la dirección de Lozoya en Pemex fue de las peores en muchísimos, pero muchísimos años. Dejó un enorme boquete financiero.
hizo negocios, tranzas, por decirlo de manera muy clara, que dejaron pérdidas importantes al país, que afectaron directamente al erario. Y caray, veníamos de un sexenio con Felipe Calderón en donde hubo ganancias para Petróleos Mexicanos por la cuestión internacional y que Calderón, quién sabe qué demonios, perdón por la expresión, hizo con ese dinero. Y después aparece Emilio Lozoya y lo que hace es empezar a regatear todo, empezar a hacer negocios por todos lados y empobrece todavía más a Petróleos Mexicanos, dejándome en claro que era parte de una estrategia para quebrar a la ahora llamada empresa productora del Estado. Para mí me queda claro que Emilio Lozoya no actuó solo. Aquí el punto es que pueda dar a conocer los datos, los números, las pruebas, en donde involucre directamente a quienes eran sus jefes, porque claro que se ha hablado de nombres que han estado operando para él o que operaron junto con él, pero caray, Emilio Lozoya no podía tomar una determinación si no tenía la firma del señor Luis Videgaray, si no tenía la firma de integrantes del Consejo de Administración de Pemex, encabezado por Enrique Peña Nieto, y en donde había personajes como Pedro Joaquín Coswell, por ejemplo. Entonces, en realidad, Emilio Lozoya no es el único implicado en esta trama, es al que agarraron, y lo agarraron, ¿por qué? Porque se peleó con ellos, porque a final de cuentas hubo un rompimiento en estos famosos Golden Boys, por eso lo saca Luis Videgaray del gabinete, y a partir de ese momento Emilio Lozoya se convierte en un enemigo de aquellos que habían sido su pandilla, esta pandilla con traje, esta pandilla con Armani, y que a final de cuentas se convierte entonces en el blanco. Por eso es que Emilio Lozoya cae. Hace unos días platicamos con Coelho Trejo, y ustedes saben que Coelho Trejo pues era abogado de Emilio Lozoya, y Coelho Trejo dijo que él dejó la defensa de Lozoya cuando le dijo que quería empezar a dar ciertos datos, ciertos números, y Coelho Trejo dijo, es que eso no se puede, o al menos no tienes los documentos para sustentar las acusaciones que estás lanzando. Ojo, te lo está diciendo el abogado, el mismo que habló de que Lozoya quería negociar, el mismo que tuvo que ver directamente en esta cercanía con la cuarta transformación. Entonces, para mí me queda claro que Emilio Lozoya tendrá que implicar de manera clara, de manera contundente a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray si quiere salir bien librado, entre comillas librado, de lo que está viviendo en este momento. Van a ser 30 días duros para un personaje que mostró precisamente toda su soberbia, que mostró toda su prepotencia al romper un pacto con la Fiscalía General de la República y aparecerse en un restaurante que no tenía ni siquiera razón de ser. Esa es la verdad de las cosas. Sí. Por hoy me sigo preguntando qué pasó por su cabeza, esa es la verdad, pero también llegas al punto de que así es Emilio Lozoya. O sea, Emilio Lozoya es así, lo pinta de cuerpo entero. Un sujeto que cuando tú platicabas con él, pues te das cuenta que era un tipo que vivía en otro país, que vivía en otra realidad, que ocupaba Petróleos Mexicanos como su caja chica, que disfrutaba de grandes cenas, que disfrutaba de grandes viajes, todo a costa de nosotros del erario, un tipo que se sentía príncipe. Sí. Entonces, imagínate ahora un príncipe en prisión, pues caray, no dudo que empiece a cantar para ir en contra del que era el rey, ¿no? No, bueno, es que no hay que olvidar la vida que se dio como director de Pemex, Jesús, Ernesto. Cada fin de semana, o los helicópteros o los aviones para irse de paseo a la playa, a veces Estados Unidos, la esposa utilizaba las aeronaves para irse de compras a campos de golf, eso sin contar con todo lo que implica la tarifa que se estableció nada más para que pudieran anotarlo en la agenda de eventuales visitas o citas del director de Pemex. Se cobraba todo eso, o sea, es una corrupción tremenda, durísima en Petróleos Mexicanos. Y es verdad, yo publico una columna hoy en pie de página que la titulo "Y Lozoya no llegó al postre", donde yo planteo que hay varias lecturas sobre lo que sucedió en esta semana de la súbita decisión de la Fiscalía General de la República, que se puso las pilas, como el conejito de esta marca de pilas de Duracell, y empezó a caminar y caminar y caminar porque algo pasó, que aceleraron el paso y pidieron la prisión preventiva que no habían solicitado en 15 meses. Fueron casi más de 15 meses los que estuvo Emilio Lozoya en las calles con la posibilidad de llevar la gran vida. Hemos platicado en varias ocasiones que nunca se desmintieron esas versiones de que organizaba cenas con cajas y cajas de algunas de las cosechas de vinos más caros del mundo, y que tenía reuniones sin problemas, sin mayor problema. Entonces aquí el tema es justamente lo que ahora viene, y hay varias lecturas, insisto, en esta súbita encarcelamiento de Emilio Lozoya. Una de ellas, lo que coincido con lo que dice Ernesto Ledesma, no sé qué piensas también tú,
lo van a doblar, le están aplicando calor, porque el reclusorio norte es famoso porque tiene una de las peores condiciones de las prisiones, de las cárceles en todo el país. Pero además le están mandando el mensaje de que pues él se puede quedar 35 años allí, eh, porque como bien señalas, a lo mejor los cargamentos que trajo de España no son lo suficientemente sólidos como para sustentar las acusaciones de ese expediente que se inició hace ya 15 meses, en julio de 2020, y donde se señala la relación directa de expresidentes como Calderón, como Enrique Peña Nieto y más concretamente de Luis Videgaray. ¿Hasta dónde va a llegar este proceso? No lo sé. Yo sí veo que allí hubo una necesidad de acelerar el paso, como decía hace un minuto, no solamente porque ya era mucho para el fiscal, después de lo de Ancira, que también llegaron a un pacto con él, se va a Estados Unidos y les manda a decir, ¿saben qué? No les voy a pagar ni un quinto, porque en esas está, y sino también porque el tema de Odebrecht es un escándalo internacional. El Departamento de Estado lo definió en su momento como el mayor escándalo de corrupción en la historia de América Latina. Y el presidente López Obrador el martes habla en el Consejo de Seguridad de la ONU y su tema es la lucha anticorrupción. Como que se van juntando varias tesis que justificarían el que Emilio Lozoya Austin ahora permanezca en prisión y quién sabe por cuánto tiempo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Jesús? Mira, para mí, lo hemos mencionado en otras ocasiones, la Fiscalía General de la República da bandazos en este tema. Da bandazos. Son demasiados meses lo que le otorgó a Emilio Lozoya para que proporcionara pruebas claras. Platicando con abogados, con abogadas, nos lo decían. Si Emilio Lozoya hubiera traído pruebas claras, no hubieran sido 15 meses. Es demasiado tiempo. Ya las hubiera proporcionado y ya hubieran podido procesar a varias personas, por lo menos, dice, a los operadores que él sabe perfectamente quiénes fueron y cómo lo hicieron. Dice, eso te habla de que Lozoya no tiene un sustento en los argumentos o en las acusaciones que ha estado lanzando. Por lo menos no argumentos que permitan precisamente un golpe claro y contundente para ir a fondo en esta trama de Odebrecht. Ahora, a mí me queda claro que la Fiscalía General de la República reacciona a raíz de todo el entorno, ¿Por qué? Porque trascendió, y lo han dicho en otras ocasiones, la molestia que existió del propio fiscal general de la República cuando le dan a conocer las imágenes de que Emilio Lozoya está cenando en este restaurante quitado de la pena. Se sabe perfectamente que hubo mucha molestia por parte de la Fiscalía General de la República y que ahí se tomó la determinación de ya no aceptar ninguna prórroga, de ya no aceptarle absolutamente nada a Emilio Lozoya. Ustedes recordarán incluso que de inmediato, la Fiscalía General de la República lanza ese comunicado en donde dice que Emilio Lozoya tiene hasta tal fecha para entregar los documentos y nada más. Quedó claro que fue un arrebato, una molestia por parte de la Fiscalía. ¿Pero por qué actúa de esa manera? Porque la Fiscalía tampoco ha llevado un proceso correcto en esta investigación. Tampoco ha hecho su trabajo, tampoco ha tratado de poder sustentar lo que pasó con Odebrecht, más allá de Emilio Lozoya. Porque estoy de acuerdo que Emilio Lozoya es una piedra angular de este caso, pero no puedo creer que sea la única. Cuando hablamos de millones y millones y millones, no puedo creer que la Fiscalía no se atreva a buscar por otro lado para saber qué es lo que pasa con ese entramado. Eso ya de entrada. Dos, no olvidemos todo lo que ha sido estos últimos 15, 20 días, 30 días con la figura del fiscal. Hertz Manero ha estado en el candelero, pero no por resultados, sí por los investigadores, sí por las casas, sí por la cuñada en la cárcel, en fin. Hertz Manero no es un personaje que hasta el momento haya dado los resultados y sí ha estado involucrado en muchos escándalos. Entonces, en este momento, el pato de Emilio Lozoya le vino de verdad, pero de verdad al fiscal general de la República como una bocanada de aire puro para poder decir, bueno, ya cumplimos nosotros, el señor no cumplió, va para adentro como prisión preventiva. Pero aquí mi gran pregunta también, y que le hemos estado haciendo aquí en diferentes espacios, es ¿hasta dónde la Fiscalía va a poder sustentar también las acusaciones contra Lozoya? Porque si la Fiscalía General de la República comete errores, Lozoya va para afuera, y se queda absolutamente sin nada. Entonces, si la Fiscalía no tiene una investigación clara, nos vamos a topar con un caso que se les va a caer completamente en el gobierno federal. En este caso concreto, Alejandro Hertz Manero.
Entonces, yo sí creo que la Fiscalía General de la República no tiene una estrategia como tal anticorrupción, está dando bandazos, ha politizado, ha mediatizado cada uno de los casos y ha permitido incluso que personajes tan inefables como Ricardo Anaya se burlen de ella o al menos la rete directamente, porque sabe Anaya que no tiene cómo sustentar las acusaciones en su contra. Bueno, hasta el propio Santiago Nieto ha cuestionado a la propia Fiscalía en su actuar a través de Twitter, ¿no? Ernesto Ledesma hablando eso. Ahora sí, es que estuvo bien porque luego se te atora cuando uno está masticando y habla, pues hay riesgos, ¿eh? Ese fue un dardo envenenado de nuestro querido comentario Alberto Nájar. de buena fe, es de buena voluntad. Sobre todo cuando estás desenvolviendo algo y no invitas, este es el problema. Pues sí, oye, pues hay uno que está sin desayunar y tú sacando los toficos. Eso ya no existen, ¿verdad? Eso eran de Lozoya. No, estos ya no existen. No, son unas ricas galletitas, ustedes disculparán, pero sí, desayunando mientras estamos en el noticiario. Mi querido Jesús Escobar, ¿consideras que esta detención de Emilio Lozoya, pues finalmente le pondría las alertas fuerte a Luis Videgaray? Eso es lo que nosotros quisiéramos, Ernesto. A ver, Emilio Lozoya obviamente es un personaje de todo un entramado. Y arriba de él estaba Luis Videgaray. Si Emilio Lozoya hizo lo que hizo, Videgaray lo sabía perfectamente. Aunque Videgaray ahora diga que todos le quieren echar la culpa y que él no sabía nada, como Calderón, que él no sabía nada de García Luna, pues Videgaray no sabía lo que pasaba tampoco con Pemex, ¿no? O sea, ahora resulta que aquí ya nadie sabe absolutamente nada, ¿no? En estas administraciones. Uno quisiera que llegaran a Luis Videgaray. La gran pregunta es si tienen los argumentos para llegar a Luis Videgaray. Si se van a atrever incluso a llegar a Luis Videgaray. Porque seamos claros, si llegas a Videgaray, llegas a Peña Nieto. Porque la única persona que le reportaba a Luis Videgaray era Enrique Peña Nieto. No tenía más que Luis Videgaray. Aquí en este punto, si me permites, perdón Jesús que te interrumpa, Sí, la Fiscalía lo acusó de traición a la patria. O sea, con ese tipo de expedientes y de acusaciones lo veo cada vez más complicado que lleguen a Videgaray. Y mi pregunta es, abonando a lo que tú quieres, a lo que estás planteando ahora, ¿realmente quiere la Fiscalía detener a Luis Videgaray y desenredar esta trama de corrupción? ¿Realmente lo quiere? Es la pregunta que creo que es pertinente. Sí, claro, porque ojo, si tú vas sobre Luis Videgaray no va solamente a embarrar políticos. Luis Videgaray va a embarrar a empresarios y a gente incluso cercana al actual gobierno, con la cual tuvo cercanía la administración pasada y que, ojo, también se beneficiaron de muchas de las cosas que se hizo en el gobierno anterior, el propio Ricardo Salinas Pliego. Entonces, si vas a ir sobre Luis Videgaray, tienes que justificar y tienes que argumentar muy bien y sobre todo plantear muy bien las consecuencias que puede haber en una investigación a un personaje que era literal el vicepresidente de este país. E insisto, agarrar a Luis Videgaray o ir detrás de Luis Videgaray es simbrar verdaderamente un sistema corrupto, un sistema que continúa en muchos sentidos presente y que se va a defender como gato panza arriba. Entonces, yo no sé qué tanto la Fiscalía General de la República realmente con un personaje al frente que forma parte de un mismo sistema y que se forjó en ese sistema, esté interesado en verdad en llegar hasta las últimas consecuencias de este caso. Pero ya entraron a un galimatías, porque a final de cuentas, si tú traes al señor Emilio Lozoya, es porque supuestamente quieres erradicar, quieres investigar la corrupción que se dio en el sexenio pasado. Y en esa corrupción está implicado precisamente este tipo de personajes, ¿no? Porque, insisto, en el Consejo de Administración de Pemex no nada más había políticos, ¿no? Había por ahí varios empresarios. Entonces también se enteraron de lo que estaba haciendo Emilio Lozoya de una u otra manera. Vas a tener que deslindar responsabilidades. Vas a tener que decir qué pasó, qué no pasó y quiénes fueron los responsables de lo que pasó. Entonces la lógica sí, sería sobre el señor Luis Videgaray. La gran pregunta es esa. ¿Puede la Fiscalía General de la República argumentar un caso contra Luis Videgaray? Y sobre todo, ¿quiere llegar a Luis Videgaray? Ahora soy yo el que tenía el micrófono apagado, pero yo no estaba consumiendo nada. Sí, es que aquí ese es el punto central. ¿Hasta dónde? Perdón, oye, pero nos estamos viendo muy tíos, apagando el micrófono y no prendiendo. No. Y es que es un descaro que diga eso.
perdón, pues ya. Ahora me tocó a mí, fíjate. Sí, pues. Ahí vamos, ya hasta se me fue la idea, hombre, ya ves para qué me distraes. No, no, básicamente aquí la tesis es simple. Tenemos ya 3 años del gobierno del presidente López Obrador, se cumplen dentro de unas 3 semanas. El 1 de diciembre asumió el poder, aunque en los hechos empezó a gobernar desde el 2 de julio del 2018, el presidente López Obrador. Siempre es un momento de rendir cuentas, no sé hasta qué punto se tenga la idea, la certeza de que situaciones como las que vemos ahora mismo, con un fiscal que forma parte de un proyecto político, que yo no quito el dedo del renglón, por más que sea autónomo o que se diga autónomo, pues llega dentro de una estructura mucho mayor que implica transformar al país. Lo ha dicho el presidente de la República muchas veces. Y sin embargo, este fiscal parece que camina en sentido contrario al propósito que lo tiene allí en una situación importantísima para la Procuración de Justicia de México que tanto lo necesita. Hay quienes dicen que Gertz Manero tiene el problema de que no cuenta con el respaldo de toda la estructura creada durante décadas y creada o diseñada para perpetuar el modelo de corrupción y de protección a delincuentes y a cuánta cosa quiere usted saber. Pero eso no es pretexto, creo yo, para que no se tomen las decisiones necesarias para acelerar algunos de los casos emblemáticos. Y creo yo que el costo político no lo va a llevar Alejandro Gertz Manero, que él de una u otra forma pues tiene sus propias cuitas y él pues se retirará en su momento. El costo político es para un proyecto mayor, un proyecto superior. Y ahí yo no sé hasta qué punto el resto de los colaboradores del equipo cercano al presidente tengan la posibilidad de decirle que sale más caro el caldo que las albóndigas, para seguir en la línea de la alimentación, y que a lo mejor es momento de sacar esa olla del fuego y no sé si cambiarlo, o por lo menos dar algún golpe de timón, algo para que esto se acelere, porque el costo político de que efectivamente resulte que el sismo que implicaba las maletas con documentos que traía Emilio Lozoya no quede más que en un movimiento mínimo, o que el chorro de evidencias quede en un chisguete, pues puede ser muy, muy grande. ¿Hasta dónde esto puede representar un parteaguas, el talón de Aquiles de un proyecto como el de la 4T, Jesús? ¿Tú cómo lo ves? ¿Estamos en ese nivel? ¿O simplemente esto se va a diluir como un escándalo más como los que ha habido en los últimos 3 años? Ha habido, mi querido Alberto, ya diferentes episodios en donde lo hemos cuestionado. ¿Qué tanto se afecta directamente a la cuarta transformación? ¿Qué tanto la cuarta transformación pierde credibilidad con casos como, por ejemplo, el de Salvador Cienfuegos, el general Cienfuegos? Hubo gente que lo defendió, hubo gente que decía, no, es que se involucró de otra manera. Cuando indagamos las cosas a fondo, cuando empezamos a analizar las cosas a fondo, a final de cuentas se defendió a un personaje que en el sexenio de Enrique Peña Nieto estaba al frente de la estrategia en contra del narcotráfico, misma estrategia que fue un fracaso, con un incremento de muertos de lo que hubo con Calderón, con un incremento de desaparecidos de lo que hubo con Calderón y con una total corrupción y vínculo directo con los cárteles de la droga. Y se le defendió. ¿Por qué? Por la injerencia, por la presión por parte del ejército mexicano y porque a final de cuentas a la misma CIA no le convenía tener sentado al general Cienfuegos hablando y declarando precisamente de lo que sabe de las relaciones del narcotráfico entre México y los Estados Unidos. Y lo recordamos muy bien, ¿eh? Cómo la autoridad en Estados Unidos en materia de Estado lo dijo, por intereses que superan, ¿no? En un momento dado esta investigación va para atrás, literal, ¿no? Es decir, anteponemos otro tipo de intereses a saber qué fue lo que pasó y qué hizo el general Cienfuegos. Pero el gobierno federal lo defendió. Y mucho se cuestionó precisamente qué tanto iba a traer es un costo político para el gobierno de la cuarta. Manuel López Obrador como tal no tuvo el impacto que mucha gente esperaba o pensaba, y lo vemos por la simpatía que alcanza el primer mandatario. Pero para la congruencia de un movimiento como tal, por supuesto que empezaron ya a haber muchos cuestionamientos. Llegamos ahora a uno de los temas centrales de este sexenio, a uno de los temas que el propio gobierno federal ha puesto ahí como diría un panista, el caso de Francisco Barrio, ¿no? El ex gobernador de Chihuahua, que ellos no quieren cacahuates, ¿no? Que querían los peces
los peces gordos y se quedaron conformando con cacahuates. O como les dijo Dulce María Sauri, que terminaron tragando cacahuates, los panistas que también anunciaron con bombo y platillo su lucha contra la corrupción priista. El gobierno federal se ha puesto ya en esa tesitura. El caso Odebrecht y el caso Emilio Lozoya juegan un papel importantísimo, es un parteaguas totalmente. Si el gobierno federal, en este caso concreto, la Fiscalía General de la República, que es supuestamente autónoma, no logra sustentar las acusaciones en contra de Emilio Lozoya por Odebrecht, no logra sustentar las acusaciones contra Rosario Robles por el caso de la estafa maestra, estamos hablando entonces de una Fiscalía General de la República que se convirtió en una piedra, no una piedra, en una roca en el zapato de una cuarta transformación, y que por el apoyo que se le ha dado a Alejandro Hertz Manero desde Palacio Nacional, tiene un costo político enorme para el gobierno. Tiene un costo político en el discurso del combate a la corrupción, porque sí, puedes tener a gente como Santiago Nieto combatiéndola, puedes tener a gente como Santiago Nieto tratando de erradicarla, presentando casos, pero si tienes en la Fiscalía General de la República y que cuenta con tu respaldarazo, con tu respaldo a alguien que no avanza por diferentes intereses, tu golpe y tu costo político va a ser sumamente, sumamente alto. Por lo menos le vas a dar herramientas a aquellos que te van a cuestionar. La gran ventaja que tiene en este momento el gobierno federal es que del otro lado, ¿quién lo cuestiona? O sea, ¿quién aparece del otro lado diciendo, saben que no cumplió, saben que yo soy una opción, saben que yo sí voy a proponer combatir la corrupción? Si aparece el PAN, te vas a reír, ¿no? Si aparece el PRI, bueno, es la peor broma macabra de este país. Entonces, también de eso tiene esa ventaja el gobierno federal. Pero ya en una cuestión de crítica, por supuesto que es un golpe directo al corazón de un proyecto que se sustentó en el combate a la corrupción y que teniendo en sus manos a dos personajes protagonistas, operadores de dos escándalos de corrupción emblemática, de dos robos al erario del sexenio pasado, no logra sustentarlos y no logra ir más allá, caray, ¿no? O sea, sí es un golpe durísimo a la credibilidad. Ya, Jesús Escobar, desde tu punto de vista, ¿cuál es tu valoración ahí? ¿Por qué el presidente López Obrador defiende casi diario, porque es casi diario, al fiscal Alejandro Hertz Manero y reitera una y otra y otra y otra vez el respaldo al fiscal con tan magros resultados que ha dado durante pues, su periodo como fiscal? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es el fondo? ¿Qué se esconde ahí atrás, Jesús? Hace unos días, mi querido Ernesto, mientras tú descansabas plácidamente en algún balneario de Grecia, con Alberto platicábamos precisamente quién era Hertz Manero, el pasado de Hertz Manero, y le comentaba a Alberto que yo no entendía cómo habían respaldado a Hertz Manero. O sea, yo no entendía por qué colocas en la Fiscalía General de la República a un personaje con el pasado y con el presente de Alejandro Hertz Manero. Es un hombre que, lo dijimos hace unos días, vinculado a una de las etapas más oscuras de la aplicación de la justicia a este país, como fue la guerra sucia. Un hombre forjado en una de las instituciones, o al menos vinculado con gente que estuvo en esas instituciones, como la Dirección Federal de Seguridad, parte de los alumnos del señor Gutiérrez Barrios, que todos sabemos perfectamente quién era, y con un pasado que era impresentable, con una fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, con el tema, reitero, de la cuñada en la cárcel, con el asunto de los investigadores, en fin, si uno revisa el currículum de Hertz Manero, yo hoy por hoy sigo sin entender por qué está en la Fiscalía General de la República. No logro entender algún éxito o no logro encontrar algún éxito de Alejandro Hertz Manero en la aplicación de la ley. ¿Vinculas, por ejemplo, el caso de Cienfuegos, la liberación de Cienfuegos, como pues un pago de favores o algo así? ¿En qué sentido? O sea, sí, que la fiscalía dice, pues no encontré nada, y entonces Cienfuegos queda en plena libertad, no hay tampoco, dicen, pues si no hay denuncia, no lo vamos a investigar por el caso de Ayotzinapa, ¿no? A mí me parece que más que un pago de favores ahí fue parte de lo que mencionábamos, ¿no? O sea, a final de cuentas, el afán del gobierno federal de no tocar a un elemento del ejército mexicano, de no tocar a un elemento de ese tamaño del ejército mexicano, por todo lo que podría acarrear al interior del ejército mexicano, ¿no? Pero lo que sí me queda claro es que la Fiscalía General de la República hizo un papelón,
porque eso aparecía decir, pues aquí no hay denuncia contra el señor al que están acusando de vínculos con el narcotráfico, pues es algo, y mira que iban a hacer lo mismo con Arellano Félix, con Eduardo Arellano Félix, nada más que a final de cuentas se lo sacaron de la manga, pero también Eduardo Arellano Félix venía a México extraditado y aquí no había acusaciones sólidas en su contra. Entonces, yo insisto, yo no recuerdo un éxito de Gertz Manero, o sea, no recuerdo algo que me digan, él era el fiscal. ¿Por qué lo está respaldando el gobierno federal y particularmente Andrés Manuel López Obrador? Porque aparece en las mañaneras diciéndolo. Yo no sé si sea por una relación personal, volvemos a lo que comentábamos en Chiapas. Yo no sé si sea porque lo considera uno de sus hombres de confianza. Yo no sé si Andrés Manuel López Obrador tiene que pagarle un favor a alguien, efectivamente, al dejarlo en esa posición. Pero aún pagándole un favor a alguien, no lo respaldas, como lo ha respaldado el presidente de la República, o de plano. Es una estrategia, se me fue ahorita la definición, pero que tú hablas a favor de alguien, aun cuando detrás estás operando para que se vaya, ¿no? Que es parte también de lo que se ha estado mencionando en algunos círculos de análisis, que hay gente en la cuarta transformación cercana al presidente que está operando para que se vaya Alejandro Gertz Manero, mientras que el presidente muestra el rostro del respeto a la autonomía de la fiscalía, el no involucrarse de más, el respetar precisamente el Estado de Derecho, para que en dado caso, si se va Alejandro Gertz Manero, no parezca un manotazo de Palacio Nacional. Pero para mí me queda claro, no hay justificación alguna para mantener a Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República, y mucho menos para que el presidente lo respalde como lo ha estado respaldando en las mañaneras. No es una cuestión, insisto, de simpatías o antipatías. Ahí están los resultados, ahí están los números, ahí están los casos. Hoy por hoy Gertz Manero no ha dado resultados y por lo tanto es un fiscal que es impresentable por todo el pasado que viene acarreando, ¿no? Entonces el presidente sí tendría que analizar muy bien por qué lo está respaldando de esa forma. Es que sí, la verdad que todas las señales hablan de que algo que no se queda totalmente claro hay alrededor de la historia de Alejandro Gertz Manero. Lo han querido jubilar desde hace ya 2 años. La versión de que estaba enfermo y de que apenas podía pues, superarle ese padecimiento estuvo muy fuerte, creo que antes de la pandemia, recuerden, inclusive Gertz Manero tuvo que aparecer en una conferencia de prensa. Yo, cuando lo vi, yo dije, mejor se hubiera quedado guardado, mano, se veía re mal. En fin, un montón de historias alrededor ahí. Al final del día, el tema queda en que el saldo le va a tocar al presidente López Obrador sobre lo que haga o no haga la Fiscalía General de la República. Más allá de los casos, a mí me parece que hemos estado hablando que son escándalos, que son gravísimos. A mí me parece que lo peor sigue siendo la decisión de impulsar una reforma a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República que llevó a esa entidad a los años de la peor etapa de la historia reciente de México. Una fiscalía convertida en la procuraduría que persiguió a los estudiantes del 68, que persiguió a los jóvenes que decidieron tomar las armas en la época de la guerrilla, y que persiguió y encarceló a líderes campesinos que solo querían defender las tierras. De ese tamaño fue la involución que tuvo la Fiscalía General de la República con esta enmienda a la ley orgánica que impulsó Alejandro Gertz Manero. Me parece que ese es el peor saldo, porque eso se quedó allí asentado en la operación ya práctica de la Fiscalía General. Se quede o no se quede Gertz Manero, eso ya está allí. Y eso es un retroceso gravísimo. No sé si para un comentario sobre este tema, mi querido Jesús, o antes si nos da tiempo, no sé, de pasar al siguiente tema que también tiene que ver con personajes oscuros, pero no sé si tuvieras una reflexión final sobre, ya, pobre fiscal, ya le hemos dado mucho. Yo lo único que pensaría es que al estar forjado en esta, que como define Anabel Hernández, en un cártel de policías, que así lo ha dicho Anabel Hernández, saben perfectamente cubrir huellas, saben perfectamente cubrir espaldas y saben tener expedientes. Yo no sé de quiénes tenga expedientes el señor Gertz Manero para poder ser intocable en muchos sentidos, ¿no? Hay una persona que nosotros aquí en la Octava abiertamente nos lo dijo, es el segundo hombre más poderoso de este país, no sé si sea cierto o no, pero a final de cuentas, pues algo sabrá o algo tendrá Alejandro Gertz Manero que los mantienen ahí contra viento y marea. ¿Y quién les dijo ahí en la Octava, Jesús? No se puede decir las fuentes, Ledesma, ¿qué pasa?
Yo decía, bueno, a ver, le metemos un poco de presión ahí, pero No, ¿qué pues pasó? no. Le viste cara de director de Pemex. Yo No, sí, yo soy el caminado guajolotas, mano. A mí no me hay, presionas con eso. hay hasta comentarios de que qué bien se ve con este look, el nuevo look de Ay, Jesús Escobar, y no, no, no. Ahora sí andas galán, galán, mi querido Jesús, ¿eh? Sí, 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 porque ya, mira, ahí por aquí hubo quien comentaba que, déjame ver cómo está aquí, quién fue, quien básicamente dijo Claudia de Lara, mi otro novio Jesús Escobar, pone corazoncitos. ¿No lo Órale, rifan? no, 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 Y no, pregunta no. si te rifamos, mi querido Jesús. pues Pues mira, digo, me pueden rifar, pero me vas a provocar que me manden a dormir al sillón varios días. ahí lo dejamos mejor. No, no, o nada más le decimos sí, pero es Jesús y incluye toda la jauría, que luego Ándale, le veo ahí que pone fotos, quién sabe si tiene 30 perros ahí o no sé cómo esté ahí. nada más 3 perros y un gato que se siente perro. Órale. Oye Jesús, pues nada más así brevemente. Sí, Ayer presentamos este video, esta entrevista que hizo José Ignacio de Alba a Felipe Calderón ahí en la COP 26. Una entrevista que consideramos valiosa por muchos puntos y además de lo que abordó, incluyendo el tema de la desaparición de personas. No sé si tuviste oportunidad de ver ese sí. video. Ok, y si lo viste, ¿cuál es tu valoración de esa entrevista, de las respuestas que da el expresidente Felipe Calderón? Mira, la respuesta corta es que es un cínico. Así, te lo juro. La respuesta corta es que es un cínico. A mí me tiene, de verdad, ya no sé, como diría el maestro Jorge Barbuengoitia, ya no sé si reír o de plano tirarme más a la tragedia y al drama, porque lo que sucede en la política mexicana de verdad ya se vuelve algo fuera de cualquier lógica. Felipe Calderón Hinojosa siempre quiso pasar como el presidente a favor del medio ambiente, siempre se quiso vender como el presidente ambientalista, y los datos que están ahí, pues dicen otra cosa completamente, aun y cuando él le dice a este Nacho que no, que él tiene otros datos y demás, la realidad supera la ficción, y Felipe Calderón me queda claro que vive en un mundo de ficción, y cuando lo topas con la realidad, ni siquiera sabe defenderse adecuadamente. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que el señor niegue lo que pasó en el sector minero, ¿no? Cuando todos supimos perfectamente qué pasó en el sector minero, cuando supimos lo que pasó con las minas a cielo abierto, cuando supimos perfectamente la corrupción que continuó precisamente en ese sexenio, después de lo que había pasado en Pasta de Conchos con Vicente Fox, cuando supimos perfectamente cómo se incrementó el daño a las comunidades aledañas, a las mineras, durante la gestión de Felipe Calderón Hinojosa, y las pocas sanciones contundentes y claras que hubo en contra de esta industria cuando se comprobaban esos daños, la persecución que hubo en contra de activistas que se atrevieron a levantar la voz en contra de estas actividades. Y todo ocurrió durante el sexenio del presidente medioambientalista de México. Entonces, en realidad, a mí me tiene ya no sorprendido, porque el nivel del cinismo en México, en los políticos mexicanos, siempre estás esperando algo peor, pero sí creo que se cae ya en una cuestión completamente patológica, en donde viven en su mundo, viven en su realidad y no salen de ahí, aunque se las demuestres, aunque se las retrates directamente. Dos, cuando habla de la seguridad, caray. O sea, cuando Nacho le pregunta directamente, ¿usted dejó un mejor país? Y te contesta que sí. O sea, es Sí, increíble, de sí, verdad, o sí. sea, es fuera de cualquier lógica. Es increíble, o sea, cuando él recibió el país, y ya están los datos, con todo lo que fue Fox, con todo lo que fue Cedillo, no estábamos en una situación donde nos metió Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, es de verdad un nivel de desvergüenza, y perdón que caigan calificativos, pero de desvergüenza que yo no tengo otra forma de explicarlo más que a ese nivel de cinismo, a ese nivel de, de indiferencia, a ese nivel de sociopatía en un momento dado, ¿no? De creerte tus mentiras, así, de vivir en tus mentiras. Es un mitómano, literalmente, Felipe Calderón Hinojosa, y caray, ¿no? Cuando tú cometes tantas cosas, tantos errores como los que él ha cometido, yo, sinceramente, lo mejor que hubiera podido hacer es quedarme callado y hacerme como que me voy a comer un pato si quieres, pero ya no estar cayendo, tratar de defender algo que es completamente indefendible. Y el último punto, pues simple y llanamente, el caso de García Luna, ¿no? Que dice que exige castigo para Genaro García Luna, que si hizo algo mal, que se le castigue, ¿no?
que se le castigue, y que aparte cuando le preguntan si teme algo, pues no, dice, pues todavía no hay ni juicio, no, ni siquiera se le ha condenado. ¿Quién sabe por qué se están tardando tanto en enjuiciarlo, no? Entonces, a mí sí me parece que Felipe Calderón es un hombre, y lo decíamos el otro día, es un personaje que tiene tarde o temprano que ser juzgado en La Haya por lo que cometió a nivel internacional, claro que también en nuestro país, pero también tiene que ser juzgado a nivel internacional por el nivel de violencia y el daño que le hizo a este país al sumergirlo en una espiral de violencia que hoy por hoy seguimos padeciéndola. Pues mira, qué coincidencia, hasta efectos especiales en tu comentario, mi querido Jesús, se escuchó la campana del camión que recoge los desechos, lo inservible, lo que ya tiene que irse a la basura, básicamente. Qué coincidencia que sea cuando hablamos de este inefable personaje, Calderón Hinojosa. Para mí, lo más cuestionable, ya no quiero buscarle adjetivos, porque yo tengo la idea de que hablamos de un personaje ya con rasgos que solamente un experto como Ernesto, que se estudió esa profesión, podría definir, psiquiátrico, psicopático, no sé, pero para mí el colmo de la desvergüenza fue cuando le mandó un mensaje de solidaridad a las víctimas de la guerra que él provocó. O sea, eso me parece que habla de un rasgo, no sé, psicopático. ¿Cómo lo definirías tú, Ernesto? ¿Tú qué sabes de eso? Sí, no, es que ya es un delirio, ¿no? Ya es un delirio y en niveles de neurosis, pues ya agudos. Bien se dice que el neurótico no ve lo obvio, ¿no? Y ese es un rasgo ahí de Felipe Calderón, además de no olvidar que es un alcohólico, ¿no? Es un alcohólico y ahora lo podemos decir porque no creo que YouTube nos vaya a cancelar como le canceló en aquel entonces en W Radio a Carmen Aristegui. MBS. El MBS. En MBS, en W Radio la sacaron, ¿por qué? Ya ni me acordé ya. Pues por alguna cosa por ahí, quién sabe por No, qué. es que fue cuando entró Felipe Calderón. Acuérdate Ajá, que sí. Felipe Calderón fue quien la sacó en aquel entonces con su cuñado Zavala, pues, en fin, regresando a este punto, pues sí, es un rasgo ahí, pues ya un delirio importante que presenta el expresidente Felipe Calderón y que lamentablemente, pues sigue ahí en redes sociales y sigue posicionándose. Es además tan inmoral verlo como si estuviera en una pasarela, cazando ahí expresidentes, exsecretarios de Estado, para tomarse la selfie y publicarlo en Twitter. No sé, ahí Jesús me da hasta... es dramático, es penoso ver a un expresidente haciendo eso, de verdad. Como bien dice Alberto, ya te saca todas las expresiones este personaje y que finalmente Jesús y Alberto se terminó convirtiendo lo que en su momento fue Carlos Salinas de Gortari, el expresidente más odiado que habíamos tenido, pues Felipe Calderón ya se le emparejó ahí. Esa es Y fíjate que yo no sé qué tanto podamos compararlo, incluso cuando hablamos de expresidentes, ¿no? Porque cuando tú ves, por ejemplo, a Vicente Fox también vive en su propio mundo. Ellos en verdad creen o se engañan y creen que de verdad le hicieron un bien a este país. Pero fíjate que la diferencia es que a Fox, pues lo vemos como un imbécil, ¿no? Sí, sí. Y en el caso de Felipe Calderón, por eso yo creo que genera más escozor, es de indignación, ¿no? Sí, lo ves más como un cínico, ¿no? O sea, como un tipo que a final de cuentas se atreve a ir en contra de lo que hizo, hasta ahorita, como que mencionaba Alberto, hasta lo tomas como ya una ofensa, una burla. O sea, ¿cómo mandas un mensaje, ¿no?, a las víctimas de una guerra que tú mismo propiciaste, que tú mismo incluso protagonizaste, intensificaste? Es decir, cae en esos niveles de cinismo que de verdad yo sí creo que, y como dice Alberto, tú eres el mejor para definirlo, tiene un problema ya neurológico, o sea, tiene un problema mental, no sé si es el término correcto, pero de verdad, esto que mencionabas de estarse queriendo tomar las fotos y todo ello,
Yo me acuerdo mucho de un libro del maestro Luis Espota, que es El primer día, me parece, en donde habla de la vida de un expresidente, lo que va a ser la vida de un expresidente después de que deje el poder, y lo difícil que es dejar de ser el hombre más poderoso de un país, lo difícil que es dejar de figurar para todos, que tu palabra cuente, que tu imagen aparezca en todos lados, y cómo puedes empezar a caer en lo ridículo, cómo puedes caer en la desvergüenza, en cuestiones muy poco dignas, muy, pero muy poco dignas, con tal de seguir mamando de ese poder, ¿no? Con tal de seguir presente, o al menos que se te sigan tomando en cuenta ciertas personas, ciertos personajes, ¿no? Entonces, tú cuando lo ves en este tipo de reuniones en donde él justificó que lo invitaron a moderar, incluso lo decía Nacho, que lo invitaron porque él tenía no sé qué cercanía con las organizaciones ambientales, pues a mí me queda claro que son pretextos y justificaciones para un sujeto que sigue creyendo y sigue pensando que tiene poder en este país, y que de verdad dentro de su mundo, dentro de su cabeza, de su cerebro, el tipo de verdad cree que él hizo bien a este país. Porque a mí me llama mucho la atención cuando le preguntas, ¿lo volvería a hacer? Te responde, claro que lo volvería a hacer, claro que volvería a iniciar lo que inicié, claro que volvería a lanzar el ejército como lo hice, claro que volvería a ensangrentar México. O sea, el tipo está convencido de lo que hizo. Y eso te lleva ya a pensar en un sujeto muy peligroso en todos los aspectos, muy similar, si lo queremos comparar a nivel internacional, con Álvaro Uribe, ¿no? Otro tipo que cuando platicas con él y lo escuchas, exactamente igual, está convencido de lo que hicieron. Entonces, a mí Felipe Calderón, yo sí creo, como bien lo dices, yo lo comparaba con Fox, con Peña, con todos, por ese tema. ¿Por qué tanto cuando dejan el poder, no quieren seguir figurando, siguen viviendo en su mundo, siguen creyendo intocables, siguen creyendo que le hicieron algún bien a este país? Por eso lo comparaba, pero sí, para mí Felipe Calderón Hinojosa es un criminal en toda la extensión de la palabra, que hoy por hoy debería de estar detrás de las rejas, ¿no? En todos los sentidos. Por esto les digo que hasta de la Haya, porque si ya dimensionamos lo que hicieron, como lo hicieron, pues estamos hablando de delitos bastante serios. Sí, aquí la comparación que a mí se me ha ocurrido siempre no es con Vicente Fox ni con Peña, ni siquiera con Salinas. Yo sí sostengo que no hay peor presidente, a veces inclusive peorcito, que Victoriano Huerta. Ha sido del mismo tamaño de ese tipo de personajes, de traicionero, pues sí, engolosinado con la sangre y con la violencia. Qué curioso, Victoriano Huerta también tenía un problema de adicción. El problema aquí, la adicción es una enfermedad, de eso la puedes controlar y te recuperas, pero de la mala entraña, de ser un mal ser humano, de eso muy difícilmente sales adelante. Yo creo que es el caso de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. De ser un mal ser humano no se va a recuperar. No, y como le decían a Victoriano Huerta, ¿no? Al final de cuentas, el chacal, pues es lo mismo con Calderón. Pues a ese punto estamos colocando a Felipe Calderón, ya lo escuchó usted en voz de Alberto Nájar, Victoriano Huerta, ahí lo ve usted, pues nada lejano de la realidad el comentario de Alberto Nájar. Mi querido Jesús Escobar, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y nos vemos cuando nos veamos. Perfectamente, les mando un fuerte abrazo a los dos, y aquí claro que nos escuchamos el viernes, y a ver si ya invita los huevos con atole, señor Ledesma. Tengo que ponerme al corriente que todavía le Sí. debo ahí a Jesús Ortega aquí en la cena. No. que ya, no, creo que fue Mayanino, no sé quién. Dice, acá yo aquí viendo a los chuchos, dice, en un comentario. No, qué barro. Pero vamos a despedir. Pero ya se subió hasta la señorita Luisa Cantuma, ¿no? En ese tren, así que. Sí, también, ya, no, sí, es que de veras, es que es tremenda ahí la estrella que tienes, ¿no? Luego se pone también densa, en fin. Vamos a despedir bien a nuestro querido invitado, Jesús Escobar, con los comentarios. Muy bienvenida a la conversación de esta mañana. Dice María Eugenia Muciño, dice, déjenlo bello, en referencia a Jesús Escobar. Lo inteligente y acertado en sus análisis, es guapísimo. ¡Ole! Señora, ¿ya escuchó? No, déjame despedir con un todavía mucho mejor comentario que ese, de Ireri Robles, que dice,
Saludos a los 3 periodistas guapetones e inteligentes. ¡Ole! Vale. Eso. Un fuerte abrazo, Muchas Jesús. gracias. Igualmente, Órale. cuídense mucho. Chao. Hasta luego. Bye. Hasta luego.